Hola, ahora nos vemos por acá. Vamos a platicar hoy sobre la sociedad anónima y la parte de la administración. A ver, vamos a recordar un poquito de contexto de dónde andábamos para que empecemos por acá muy bien. Primero, recuerden que habíamos estado diciendo que la sociedad anónima es el tipo societario que estábamos analizando porque es como el modelo de sociedad más, pues, ¿cómo le podemos decir? El modelo de sociedad más común a la forma en la que se hacen negocios en México y en el mundo, ¿eh? En cualquier parte del mundo. A lo mejor las más comunes son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. A lo mejor por ahí podría ser la sociedad de responsabilidad limitada un poquito más común por ahí, en otros países como en Alemania, según yo, es la sociedad de responsabilidad limitada la más común. Pero bueno, para los países un poquito más a la naturaleza de cómo se hace, cómo se comercializa en México, la sociedad anónima es el modelo más común que se utiliza para cuando se quiere comercializar y además se quiere, ya saben, eh, participación de fondos de inversión o meter nuevos socios después o situaciones de esa naturaleza. Y por eso, como con pretexto de hablar de las diferentes partes que integran a la sociedad y lo más importante de las sociedades, es que estamos analizando a la sociedad anónima para llegar a su forma su órgano de societario, bueno, su órgano de los socios, la asamblea de los socios, su órgano de administración, el órgano de vigilancia y algunos comentarios alrededor de todo esto. También veníamos, si bien recuerdan por ahí, también veníamos platicando de la acción, ¿no? Como esta parte muy importante en la que se divide el capital social, como la suma de las aportaciones de los socios y todo esto que pues, la verdad es que termina siendo bien relevante. Acá vamos a platicar ahora de la administración. De la administración, si recuerdan lo que platicamos, es que la administración tiene mucho que ver con cómo finalmente se va a desarrollar en el mediano y en el corto plazo la actividad de la empresa. Si recuerdan, habíamos dicho que en esta teoría del órgano, como luego les decía que podíamos hacer la analogía, en la asamblea de socios va a ser el cerebro de la organización para determinar cuál es el propósito final de largo aliento de la sociedad y quiénes van a aportar el capital para que se lleve a cabo. Y dijimos en aquellos momentos que la administración de la sociedad o que el órgano de administración de la sociedad se encarga de bajar esos objetivos o bajar ese propósito a objetivos claros y muy asequibles en el corto y en el mediano plazo. Esa es la función más importante del órgano de administración, que sirva para bajar esos objetivos y que la sociedad cumpla mediante un plan muy claro, muy transparente con su propósito. ¿Okay? Sobre todo, esto acuérdense en el mediano y en el corto plazo. ¿Okay? Ellos van a ser quienes determinen estas acciones efectivas. Más o menos podrías decir que el plazo de vida en el que toman estas decisiones, el Consejo de Administración o en el que establecen este plan, es, por supuesto, durante toda la vida de la sociedad, pero piénsenlo como por trimestres, porque en realidad así es más o menos como lo vamos a estar viendo en la vida real. Las empresas piensan en trimestres. El Consejo de Administración se va a encargar de hacer una planeación trimestre por trimestre, igual, para que se puedan establecer estos objetivos. Por eso les digo que es a corto y a mediano plazo, porque el trimestre termina siendo el corto plazo para la empresa. O sea, la empresa tiene que pensar lo más inmediato que tiene o la unidad básica más inmediata de tiempo que tiene son los trimestres. ¿Okay? Ya el micromanagement de cómo funciona en el día a día, literalmente en el día a día, pues es eso. Es la organización más bien que le corresponde a otros funcionarios,
a directores de áreas y ya cosas un poquito más bien que tienen que ver con la operación y la logística de la empresa. Pero desde el punto de vista societario, el órgano de administración funciona en el corto y mediano plazo, pensando corto y mediano plazo como trimestres y ejercicios sociales anuales, ¿ok? Entonces así lo vamos cortando, ¿no? Corto plazo sería un trimestre más o menos y mediano plazo sería un ejercicio anual, ¿ok? La administración entonces tiene que poner planes para bajar el propósito de la asamblea a algo asequible, real y transformable en resultados, ¿ok? Piensen antes de que empecemos a ver en cosas más específicas en que así tiene que verse o así se tiene que pensar el órgano de administración, ¿vale? Y ya ahorita que vayamos viendo cada una de las características que tiene, pues ya vamos haciendo los comentarios específicos para esto. Ojo, algo que es bien relevante acá decir. Esta sesión vamos a revisar solamente las características muy muy esenciales que tiene el órgano de administración. Vamos a ver características esenciales que tiene y requisitos sobre todo, ¿ok? Como órgano y también las personas que lo integran. Pero hay un tema que me gustaría que lo pusieran en un pin, que se lo notaran ahí, que se lo dejaran como una nota al pie, que es la responsabilidad de los funcionarios que ejercen los cargos de administración en la sociedad. Si se acuerdan, habíamos platicado que una de las grandes ventajas, uno de los temas principales que busca el socio, el empresario, cuando define que quiere llevar a cabo su actividad comercial mediante un vehículo societario, es que quiere separar su patrimonio del patrimonio de la sociedad, quiere separar sus responsabilidades de las responsabilidades de la sociedad y quiere ser beneficiario de este concepto muy, muy interesante, de esta ficción jurídica que vimos en su momento, que llamábamos el velo corporativo. O sea, quiere separar las dos, para que efectivamente quien es el responsable de todas las operaciones y quien va a ser el depositario de todos los derechos y obligaciones material y formalmente y legalmente, quien va a ser va a ser la sociedad, no los socios que la integran, ¿ok? Dijimos eso en su momento y eso es bien importante, no se les debe de olvidar que eso es uno de los puntos relevantes para el empresario cuando toma la decisión sobre qué vehículo quiere utilizar para su estrategia, ¿ok? Lo que no dijimos es que hay algunas excepciones o algunos casos en los que el velo corporativo o estos principios se pueden ver perjudicados, si lo quieren ver así, porque también, y esto sobre todo a ustedes que pues son abogados, les resulta muy fácil pensar mal de este tipo de situaciones cuando hablamos del velo corporativo, porque cuando hablo de esto con empresarios, pues les resulta un concepto bien atractivo y como muy fácil de entender para su propio beneficio. O sea, el que separemos la responsabilidad en el momento de llevar a cabo actos de comercio entre tu responsabilidad como socio, que esté limitada, y que quien sea el depositario de derechos y obligaciones sea la sociedad. Eso les resulta muy atractivo desde el punto de vista hasta práctico, inmediato. O sea, pagar impuestos se les hace atractivo bajo ese esquema. La responsabilidad que tienen como comerciantes desde ese esquema se les parece muy atractivo. Pero a nosotros como abogados, pues obviamente el que nos gusta verle las letras chiquitas a todo, inmediatamente de las primeras cosas que nos imaginamos o que pensamos cuando hablamos de estos temas es: ¿a poco el socio no se va a hacer responsable de ningún tipo de actividad que lleve a cabo la empresa o la sociedad, para decirlo más formalmente? No se va a hacer responsable de ningún acto que lleve a cabo la sociedad del empresario bajo ninguna forma, bajo ningún contexto el socio lo hacemos responsable, nada. O sea, si mañana la sociedad deja de pagar impuestos y debe una cantidad grosera de impuestos e incumple con sus obligaciones, ¿a poco nunca vamos a poder llegar hasta la persona
física detrás del velo corporativo que pudiera ser potencialmente responsable de esto, ¿no? O sea, eso es un instinto a lo mejor que ya en algún momento ustedes habían tenido porque es muy de abogado, ¿no? O sea, pensar mal cuando estamos hablando de este tipo de situaciones. Y su instinto pues está en lo correcto. Efectivamente hay situaciones en las que sí se va a actualizar que la responsabilidad de los socios no esté limitada o tan limitada como lo habíamos venido conversando, ¿no? O sea, hasta ahorita la noción que tenemos es la sociedad es la responsable. Si en algún momento va a llegar a la mano del SAT o de un acreedor a querer exigir el cumplimiento de una obligación, esa mano va a llegar hasta la sociedad, pero nunca va a tocar a la persona física. Eso es una situación que tenemos que tratar, o sea, tenemos que platicar también de los casos, porque sí los hay, de los casos en los que socios y funcionarios, hablando acá de nuestro tema, del tema que nos ocupa, que es el de la administración, los casos en los que socios y funcionarios administradores sí son responsables por las operaciones que lleva a cabo la sociedad, ¿ok? Este punto en específico vamos a dejarlo para una clase posterior. No es parte del temario. Si ustedes se fijan, eso no lo tendríamos que cubrir formalmente. Pero creo que ya que estamos hablando de estos temas, está muy interesante y les puede resultar una experiencia bastante nutrida el hablar de esos puntos en específico, y creo que vale mucho la pena hacerlo. Le conocemos como la responsabilidad de socios y administradores a ese tema en particular. Cuándo se rompe o cuándo se quiebra el velo corporativo y cuáles son las consecuencias de esto. Eso lo vamos a ver después, pero les digo, es un tema muy interesante. Pónganselo por ahí como algo que a mí me parece vital, que se tiene que hablar cuando hablamos de la administración de la sociedad, porque además como abogados no somos ajenos a este tema. A los abogados muchas veces nos invitan a ser miembros del consejo de administración de las empresas, y pues deberíamos de saber de cuáles son nuestras responsabilidades o posibles problemas a los que te puedes meter si no conoces de las responsabilidades y el deber fiduciario que tienes como miembro del consejo de administración. O sea, a veces te invitan a ser miembro de un consejo de administración y dices, ay, sí, qué padre, y vamos a chusquear y a reunirnos cada 3 meses y a platicar con los demás consejeros. Pero tú no sabes si esa sociedad está haciendo cosas, se están tomando decisiones que a ti te puedan afectar, ¿no? Entonces, sí deberías de hacerlo. De hecho, no solamente abogados, ¿no? O sea, esto lo dije abogados porque pues, a lo mejor es algo lo más cercano a nosotros, pero cuando también acá en la consultoría nos pregunta alguien que va a tomar un cargo de la naturaleza de administración, le decimos, oye, deberías de hacer un análisis de cómo anda la sociedad antes de que entres, antes de que tomes posesión, porque te pueden andar enjaretando una responsabilidad que no te corresponde, y pues obviamente eso es el peor escenario en el que puedes estar, ¿no? Entonces aquí lo que les pedimos o lo que les recomendamos, más bien dicho, a los clientes, es que busquen hacer una forma de auditoría de la sociedad para que lo que les suene raro, lo que les suene como un incumplimiento a un deber legal o de compliance o de cualquier naturaleza, pero que sea un incumplimiento a un deber de la sociedad, levanten la mano. ¿Con quién van a levantar la mano? Y eso también es una cosa importante, con el órgano de vigilancia, que vamos a ver en sesiones más adelante. Al órgano de vigilancia le vamos a tener que decir, oye, fíjate que yo acabo de entrar a la sociedad, me acaban de nombrar como administrador único o como miembro del consejo de administración o como algún funcionario de esta naturaleza, y me voy enterando que hay 5 asambleas anuales que se debieron de haber celebrado para la aprobación de ejercicios sociales de años anteriores y no se celebraron, y eso es un incumplimiento a una obligación de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y lo hago de tu conocimiento porque pues no solo es eso lo fuerte, ¿no? O lo grave.
O sea, no solamente es grave no celebrar tu asamblea anual porque la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que la tienes que celebrar. Es grave por lo que se trata en una asamblea anual. En una asamblea anual apruebas el ejercicio fiscal del año anterior, apruebas la contabilidad, apruebas el ejercicio de los cargos del órgano de administración y de vigilancia, etc, etc, etc. Y entonces, capaz un día algo pasa relacionado con eso y te quieren echar la responsabilidad a ti. Por eso es importante que hoy que estoy yo empezando como administrador único o como miembro del consejo de administración, venga yo a decirte, comisario o comisarios, que pues me acabo de dar cuenta de esto y los vengo a hacer de su conocimiento para que por lo menos quede evidencia de que yo sí me di cuenta y lo hice del conocimiento del órgano de vigilancia, y si el día de mañana algo pasa, cae alguna responsabilidad por este tema, pues por lo menos se los hice sabedores, ¿no? Entonces por eso es importante. Bueno, entonces ahora sí, empezando con la administración o con el órgano de administración como formalmente lo vamos a manejar, empezamos con los comentarios que dicen por acá en la diapositiva. Dice, la administración de la sociedad puede estar encomendada a uno o varios administradores, socios o personas extrañas a la sociedad. El órgano de administración, acuérdense que lo integra una o más personas. Si es una sola persona, tradicionalmente, sobre todo hablando de la sociedad anónima, se le va a conocer como administrador único. Si son dos o más personas, se le va a conocer como consejo de administración. Y este administrador o conjunto de personas que van a integrar este consejo de administración pueden ser socios o pueden ser personas extrañas a la sociedad. Vamos a ver algunos casos en los que se va a pedir de la sociedad que existan en el consejo de administración algunos consejeros independientes. Ahorita les platico en qué consiste eso, pero esencialmente es que no sean socios ni tengan ninguna forma de relación o beneficio ahí con la sociedad, ¿no? O sea, que no tengan contratos relevantes celebrados con la sociedad y cosas así de esa naturaleza. Pero bueno, para empezar, vamos a dejar esta información así como muy clarita. Si es una persona, el que ya va a formar este órgano de administración, le llamamos administrador único. Recuerden que en la sociedad de responsabilidad limitada, solo por dar el ejemplo de otra, le llamamos gerente. Y si es si son dos o más personas, les vamos a llamar consejo de administración. Y bueno, lo otro importante es que estas personas pueden ser, quien integre a este órgano de administración pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Ahí no hay tema. Ya ahorita platicamos de cuáles son las características de idoneidad que debe tener cada miembro del consejo de administración o administrador único, pero en principio hasta ahí la dejamos con esta primera parte, ¿no? La Ley General de Sociedades Mercantiles los califica de mandatarios temporables y revocables. De hecho, en la ley, si ustedes recuerdan, se señala que el cargo o la duración del encargo que va a tener el administrador único o presidente del consejo de administración, en su caso, va a ser de un año, pero, o sea, de un año, y por eso cumple con la característica de la temporalidad, pero no se deja acéfala el órgano si es que no se designa a alguien nuevo después del año. Acuérdense que se designa o se entiende que, salvo que exista una disposición expresa en contrario o diferente, la duración será de un año, pero si no se hace una designación nueva, se entenderá que los socios acordaron, digamos, de alguna forma tácita, que esta persona va a quedarse en su función. O sea, no es que dura un año y bueno, ya al año y día uno ya fue y ya no puede ser, ya no es formalmente el administrador. No, si su encargo dura un año, pero mientras no se designe a alguien nuevo, va a seguir en su encargo, ¿no? ¿Por qué dice que es revocable? Pues porque precisamente en cualquier momento se le puede revocar este cargo. Aquí quiero
que recuerden algo muy importante, porque luego nos podemos hacer bolas entre los conceptos de funcionario, de persona que ejerce un cargo en una función societaria, corporativa de la empresa, y nos podemos hacer bolas con el concepto del trabajador, ¿ok? En términos de la Ley Federal del Trabajo. El administrador único o miembro del Consejo de Administración no es, por ello, un trabajador, ¿ok? Son conceptos diferentes. No lo podemos considerar como trabajador por el hecho de ser, de haber sido designado como miembro del Consejo de Administración o como administrador único. Son conceptos diferentes. ¿Cuándo sí lo podemos considerar como trabajador? Pues cuando cumpla con los requisitos tradicionales de la Ley Federal del Trabajo, es decir, cuando dé una prestación de servicios subordinada mediante el pago de una retribución económica. Ahí pues formalmente entenderemos que se trata de un trabajador, y ya saben, exista contrato por escrito o no, independientemente de eso, la relación laboral se presume y bla bla bla, pero es diferente, o sea, se tiene que cumplir con estas características que no se cumplen por el simple hecho de haber sido designado como miembro del Consejo de Administración o como administrador único, ¿ok? Entonces son cosas diferentes, ¿vale? Por eso dice aquí que es revocable en cualquier momento, porque, pues, imagínate, si es un trabajador, no puedes revocarle el trabajo al trabajador. Tienes que hacer una separación o una terminación del contrato laboral por causas justificadas para que opere de una forma o para que apliquen las consecuencias legales queridas de que se trata de una separación justificada, o en su caso, pues bueno, si fue injustificada, pues tendrás que pagar una indemnización y todo eso que ya saben que pasa en el derecho laboral. Acá no nos funciona, o no funciona igual en términos corporativos. Acá, si habíamos dicho que iba a durar en su encargo un año, pero la próxima semana ya no le gustó a los socios cómo está llevando la administración de la sociedad, la próxima semana le revocamos el cargo y punto, se acabó. No hay que justificar ni llevar a cabo ninguna justificación, ni ningún trabajo alrededor pues sí, justificar nada para separarlo de este encargo, ¿ok? Esto es un encargo temporal, revocable y completamente discrecional. Es una facultad discrecional de la Asamblea de Socios su designación. Bueno, de la Asamblea de Socios, y ahorita vemos quién más puede designar a un miembro del Consejo de Administración o administrador único, ¿vale? Después dice por acá que sus funciones incluyen labores de mandato, pero también de gestión y de organización de la empresa. Sí, a ver, la base fundamental de qué funciones cumple el administrador único o miembro del Consejo de Administración es que sus funciones básicamente son de mandato, ¿no? Recuerden que en el mandato, como contrato, hay una persona que encarga a otra la realización de determinados actos en su nombre y representación. Aquí más o menos podemos considerar que se trata de la misma figura. Hay una forma de mandato, hay una forma de encargo de diferentes gestiones que se deja para que el administrador las realice, ¿no? Eso por primera parte. Y dice por acá, pero también de gestión y de organización de la empresa. Esto ya más que ser una cuestión estrictamente legal, también aquí empezamos a meter conceptos también de organización de las empresas. Esto es más empresarial el asunto, porque la labor de mandato, de gestión y de organización implica, como lo vamos a definir un poquito más adelante, no solamente el que cumplas con las órdenes de la asamblea de socios, sino que también tú, por tu voluntad o bajo tu propia discrecionalidad, también realices actos de organización de la empresa. O sea, tú también tomas decisiones. Nosotros, la asamblea, recuerden que la asamblea lo que formalmente
otorga o lo que formalmente cumple es con dar un propósito de largo aliento, un propósito general. Quien traduce eso en planes asequibles a corto y mediano plazo es la administración de la sociedad. Entonces, pues a lo mejor como plan objetivo y de largo aliento, la sociedad tiene una idea bastante abstracta, ¿no? O sea, tan abstracta como si la sociedad imagínense que es una empresa dedicada a vender ropa y uno de los objetivos establecidos por la asamblea es convertirse en el referente de la compraventa de ropa, calzado y accesorios de personas entre 25 y 35 años de este nivel socioeconómico, ¿no? De nivel socioeconómico B más y B menos, y ya, ese es tu objetivo, ¿no? Y entonces te dice la asamblea de socios, muy bien, órgano de administración, ahora baja eso a un objetivo. Oye, espérame, pues me estás dando un propósito de muy largo aliento, muy objetivo, muy abstracto. Tengo que tomar decisiones, tengo que traducir esto a acciones muy, muy, muy prácticas, y pues eso implica también que yo tengo una forma de decisión, una forma de discrecionalidad que implica también un concepto que vamos a ver de la razón de negocio, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de esas son las funciones que cumple. Bueno, ya quedamos también que es un administrador único o consejo de administración en la sociedad anónima. Acuérdense nada más para hablar de la sociedad de responsabilidad limitada, que en el caso de esta sociedad, o sea, de la sociedad de responsabilidad limitada, hablamos de gerentes y de consejo de gerentes, ¿no? Bueno, gerente único y consejo de gerentes. Después dice por acá que cuidado con cada tipo social que puede establecer cómo debe ser la figura. Por ejemplo, y esto es una cosa importante, en la SAPI solo puede ser consejo de administración, ¿ok? Acuérdense que la SAPI cumple con una función diferente. Aunque es una forma de sociedad anónima, es una forma de sociedad anónima que pretende puentear a los socios a lo mejor mañana pertenecer o financiar sus proyectos mediante la colocación de acciones en el mercado bursátil. Entonces, la SAPI tiene una regulación que parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por supuesto, por ser sociedad anónima, pero la SAPI también tiene otra cara que se regula a través de la Ley del Mercado de Valores. Entonces, para los tipos societarios que viven en la Ley del Mercado de Valores, se establecen unas obligaciones diferentes, y por eso en la SAPI solamente puede ser el órgano de administración consejo de administración. ¿Por qué? Porque se considera que es lo más idóneo para empresas en las que parte de su capital social cotiza en el mercado bursátil, ¿no? Ya hablaremos de esto si quieren un poquito más adelante sobre cómo funciona una empresa pública en el sentido de que cotizan en una bolsa, pero más o menos va por ahí el asunto, ¿no? Después, en cuanto a las características del cargo, dice que el cargo es personal, no puede ser delegado en otra persona, salvo para actos concretos y dentro de los mismos consejeros. Aquí algo importante. Cuando designan a un administrador, se le dan ciertas facultades. Yo por lo general recomiendo que sea muy claro que cuando se le otorgan estas facultades, se le otorgan estas facultades de manera individual, y que sea muy claro que se están otorgando estas facultades de manera individual para que las ejerza de manera individual. Acuérdense que si es un consejo de administración o si es un órgano colegiado del que estamos hablando, o sea, consejo de administración o los comisarios o cualquier órgano colegiado, si es colegiado tiene que actuar colegiado, salvo que tengan facultades expresamente otorgadas individualmente. Entonces, justo para evitar eso, para evitar que tenga que actuar de manera colegiada siempre las personas, por eso es importante darles facultades individuales para que ejerzan individualmente lo que tengan que ejercer, ¿no? Cualquier tipo de facultad.
Lo que dice por acá sobre que no puede ser delegado en otra persona se refiere a que el cargo de administrador no puede ser delegado, pero sí sus facultades si están expresamente otorgadas así. O sea, si tú le otorgaste actos de dominio, pleitos y cobranzas, actos de administración, para otorgar, endosar, avalar títulos de crédito, bla, 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 tendría que decir ahí también que puede otorgar poderes a su vez o otorgar estas facultades a su vez a alguien más. Si no, no lo puede hacer, ¿ok? Pero esto es referente a las facultades que tiene como apoderado prácticamente, no como cargo. El cargo sí no lo puede delegar el administrador único, ¿ok? Por eso dice aquí, el cargo es personal, no se puede delegar, salvo para actos concretos y dentro de los mismos consejeros. Pues una forma de colaboración, ¿no? Y acuérdense, siempre es recomendable que se le otorguen poderes a los administradores en lo individual para que tengan pues mayor campo de acción y que no te metas en un tema ahí después pues medio enredado porque no sabes cómo resolver un tema porque resulta que tu órgano de administración solamente puede actuar colegiadamente, no puede el administrador, el presidente del consejo de administración actuar individualmente y resolver un tema que tengan que resolver, tienen que reunirse y tomar el acuerdo colegiadamente. Pues no, hombre, eso va a ser un problemón. Después dice por acá, es temporal por el plazo fijado en los estatutos, sin perjuicio de que se designen por tiempo indefinido y de que los administradores renuncien a su cargo. Eso también lo pueden hacer los administradores. Los administradores pueden renunciar a su cargo y además pues también está permitido que se hagan designaciones por tiempo indefinido. La regla es temporal, o sea, se determina un plazo específico, pero también puede ser por tiempo indefinido y por supuesto acuérdense que se pueden revocar en cualquier momento y los administradores también pueden renunciar a su cargo, ¿no? Es revocable en cualquier momento como ya quedamos, es ajeno al carácter de socio, pueden ser administradores tanto socios como personas ajenas, ¿ok? Esto ya lo habíamos establecido. Y ahorita platicamos un poquito más de esta parte que les había dicho de consejeros independientes en los que como requisito se exija que no sean socios. Pero en general, si estamos hablando sociedad anónima, tradicional, regulada conforme a Ley General de Sociedades Mercantiles, la regla es que puede ser socio o persona ajena a la sociedad quien funja este cargo. Puede ser caucionado. ¿A qué se refiere que pueda ser caucionado? Hay veces en las que se le puede pedir y no exigir porque no es una obligación, pero se le puede pedir al administrador que otorgue una garantía para caucionar su cargo. A ver, ya quedamos que el administrador tiene muchas responsabilidades que terminan siendo súper relevantes, ¿no? O sea, toma muchas decisiones. Le podrías pedir a ese administrador que garantice mediante alguna forma de garantía como una fianza que su actuación no va a traer ninguna consecuencia negativa para la empresa. Y si sí la trajera, pues ya te había ofrecido una fianza porque resulta que este administrador tomó decisiones que llevaron a la empresa a pérdidas importantes de dinero y pues bueno, pues sí fue por la toma de decisiones del administrador, pero como te había otorgado una fianza, pues tú te volteas muy fácil y cobras de la fianza porque pues ese era el método de garantía que te había otorgado, ¿okay? A eso se refiere eso de que puede ser caucionado. Es común que te pidan o que se caucione la función del administrador. No, o sea, no es común que esto suceda. Lo que sí es importante es que cuando hagas una designación de un administrador, menciones que no se está exigiendo al administrador que caucione su encargo, ¿ok? Esto por claridad, transparencia y para que se vea ahí, para que sea muy clarito que pues no, o sea, aunque existe la posibilidad de pedirle al socio, perdón, al administrador que caucione su encargo, pues la sociedad no lo está haciendo, ¿vale? Siguiente punto importante, es una actividad o bien remunerada u honorífica. O sea,
puede el administrador, y aquí creo que más bien va por ahí, o sea, se hace así, puede el administrador renunciar a su retribución, cosa que no pasa con un trabajo, ¿no? O sea, con una persona que más bien, con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, es trabajador, ¿no? Acá no, acá sí puede ser una función honorífica, ¿no? Un trabajador nunca puede trabajar gratis, ¿no? O sea, eso es un sinsentido, sería un sinsentido de una relación laboral. Acá, como ya quedamos que no es una relación laboral, pues entonces el encargo lo puede llevar a cabo el administrador sin que reciba ninguna forma de contraprestación, ¿no? Normalmente se le llama emolumento a esta remuneración. Lo común es que no reciban emolumento, ¿eh? Creo que más bien es la excepción es que sí reciba un emolumento por los servicios que está dando a la sociedad o por su función de administrador, ¿no? También en la práctica se da mucho que a los miembros del consejo de administración se les da vamos a llamarlo un premio por cada vez que sesionan. Alguna vez con algún cliente vi que a su consejo de administración le daban, por ejemplo, un centenario, ¿no? Ellos se reunían cada 3 meses, cada trimestre, y a los miembros del consejo de administración les daban así como pues como premio, detalle, como lo quieras llamar, un centenario, ¿no? Y punto, ya está una forma de retribución. Pero eso era tal cual, o sea, era una algo no obligatorio y que no existía o sea, en la designación de esos consejeros, en ninguna parte decía que iban a recibir un centenario como contraprestación. Eso es nada más así como pues llámalo un detallito para que te sientas apreciado, ¿no? Es un encargo de confianza, es decir, los accionistas confían en la experiencia, prudencia, diligencia, lealtad y confidencialidad de los administradores, ¿eh? Tienen todas estas características que les acabo de decir, sirven para eh, hablar del concepto de la debida diligencia, ¿no? Que deben de tener los administradores, que pues ya también haremos algunos comentarios al respecto. Como requisitos, pues bien fácil. Habilitación para ejercer el comercio, lo cual, de acuerdo a lo que hemos venido diciendo, pues también es bien lógico, ¿no? Si para ser socio o accionista te piden, se requiere la habilidad para ejercer el comercio, pues también se me hace lógico que para el miembro del consejo de administración pues se pida pues lo mismo, ¿no? Capacidad de ejercicio, obviamente, porque pues, si vas a representar, si te van a encargar que representes a la sociedad, pues tú eres un ejecutor en esencia, ¿no? El administrador es un ejecutor, entonces pues para eso requiere formalmente capacidad de ejercicio. Independencia de la sociedad, solo en algunos casos, como les decía, las empresas que cotizan en bolsa, que están sujetos a, ya quedamos que un régimen un poquito diferente, legalmente hablando, sí se les exige que parte de sus miembros, del consejo de administración, sea independiente, o sea, que no sean accionistas, ni tengan contratos celebrados con la sociedad, ni tengan ningún interés de ninguna manera, ni sean familiares, obviamente, ni nada de esa naturaleza, ¿no? Pero les digo, eso es la excepción y solamente aplicable a este tipo de empresas, ¿no? También los extranjeros pueden ser administradores cuando tengan la legal estancia y residencia en México. Por lo general se pide que tengan por lo menos una residencia temporal para que puedan ser administradores de la sociedad. De hecho, un extranjero podría ser representante de la sociedad para los efectos de lo que les platicé alguna vez, de cuando una sociedad constituye una sucursal en México, que ya quedamos que no es sucursal en el sentido de que no tiene personalidad jurídica ni nada, ¿no? Pero, o sea, cuando una sociedad extranjera pide autorización para ejercer actos de comercio en el país, pues tiene su representante legal, puede ser extranjero sin ningún problema. Solamente lo que se pide es que acredite su legal estancia en México y por lo general se pide por lo menos una residencia temporal, ¿no?
Designación, ¿quién la puede llevar a cabo? Fundamentalmente, y lo tradicional es que lo haga la asamblea. Ellos son los que designan a los miembros del consejo de administración o al administrador único. ¿Cómo toman esta decisión? Por mayoría. Esto, acuérdense que cuando platicamos de cómo se votaba para la asamblea, vimos ahí más o menos los porcentajes que se requieren y todo esto, ¿no? Cuando lo hacen colegiadamente, ¿va? Por los comisarios, que esto es un caso excepcional, ¿no? Los comisarios pueden designar de manera provisional a uno o más miembros del órgano de administración, solo en algunos casos, esto no es la generalidad. También el juez, a solicitud de los accionistas, puede designar al consejo a miembros del consejo de administración o al administrador, igual, casos excepcionales. Y los accionistas que representen por lo menos el 25% del capital social. Esto cambia al 10% en sociedades que cotizan en bolsa. Estos tienen derecho a nombrar por lo menos uno. Esto es uno de los puntos importantes cuando los clientes, cuando asesoramos a empresas, sobre todo startups, porque los marean mucho, que quieren recibir inversión. Y entonces, pues obviamente si es venture capital, un fondo de inversión o algo así, les dicen, ok, pues invierto en tu empresa, pero ¿cuánto me das de tu capital social, no? O sea, ¿qué porcentaje de acciones me vas a dar? Y lo que tratamos de dar en nuestra asesoría cuando nos consultan para estos temas es aguas con cuánto das de capital social, porque pues obviamente entre más porcentaje tengas del capital social, más derechos tienes. Y este es uno de los importantes que les hacemos hincapié. Si no estableciste otra regla en tus estatutos sociales, aplica, o lo que aplica de acuerdo a la ley, es que quien tenga el 25% del capital social tiene derecho a nombrar por lo menos a un administrador. Entonces, si le vas a dar por lo menos el 25% de tu capital social o de acciones a algún inversionista, a algún nuevo socio, pues aguas, porque te va a poder meter a un administrador y a lo mejor es algo que no quieres, ¿no? Entonces, pues para tenerlo súper contemplada esa parte. Funciones, pues ya quedamos, ya platicamos un poquito más de forma amplia en esto, entonces ya nada más vamos a puntualizar estas tres, que como ya quedamos es la función de gestión, que comprende los actos que en la ley son de mera conservación de la cosa y los necesarios para la producción de frutos. O sea, hacer labores o función de gestión implica conservar, y eso es una obligación fundamental de los administradores. Tienes que conservar la sociedad como estaba, por lo menos, ¿no? O sea, esa labor de conservación por lo menos la tienes que conservar como estaba. Pero también tienes función de representación. ¿A qué se refiere esto? Conforme al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los administradores son sus representantes legales y pueden realizar todos los actos inherentes al objeto social. Acuérdense que estamos hablando de un encargo de confianza en el que hay actos de representación de la sociedad. Entonces, a eso se refiere con esto de la función de representación. Aguas, porque aquí puede venir parte de la situación importante de cuando te metes en problemas como administrador por andar representando a la sociedad en cosas que no te corresponden o que trae consecuencias negativas, ¿eh? Esto lo vamos a explorar más cuando hablemos de las responsabilidades de los socios y administradores. Función de ejecución se refiere a que el órgano de administración cuenta con poderes suficientes para ejecutar los actos que requiere el cumplimiento del objeto social. Ya platicamos de las recomendaciones prácticas aquí. Recuerden que vale mucho la pena otorgar poderes que se puedan ejercer de manera individual para evitar que pues, todo el tiempo el órgano de administración tenga que actuar colegiadamente, ¿no? Importante recordar que los administradores, para efectos de su responsabilidad, tienen deber fiduciario para los asuntos que son encargados para ellos. Esto les voy a encargar, por favor, que lo analicemos en conjunto, porque el deber fiduciario es un concepto bastante importante, abstracto, pero con implicaciones muy prácticas en la vida real de la sociedad. O sea, incluso nosotros como abogados debemos de tener
debemos estar muy conscientes de lo que implica nuestro deber fiduciario para los asuntos que nos encargan como abogados, ¿eh? Entonces por eso quiero que exploremos esto un poquito más. Por ahí se los voy a dejar también en las instrucciones, que por favor para la próxima clase lleguemos con habiendo leído y habiendo analizado un poquito más sobre el deber fiduciario para que peloteemos un poquito esta idea. Finalmente, hablar sobre la razón de negocios. Es un concepto bien padre. Dice, la razón de negocios es la posibilidad de argumentar que la actuación de los administradores es razonable en la medida de los objetivos buscados y de la experiencia del administrador. Fíjense, ¿en qué consiste esto? Ya quedamos que el administrador no solamente es responsable de conservar el estado en el que se encuentra la sociedad, también tiene, y esto yo creo que es lo más importante, también tiene que hacer que la sociedad cumpla con los objetivos que se trazaron los socios y pues hacer crecer a la sociedad, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues una toma de decisiones bien fuerte. Si los administradores acaban tomando decisiones que pues o sacan a la empresa adelante o pueden hasta tronarla. ¿Cuándo podrías decir que un administrador, aunque vamos a pensar en el ejemplo que tronó la empresa, ¿cuándo podrías decir que el administrador tiene responsabilidad porque tronó la empresa o no? La respuesta la tenemos que empezar a platicar en función de que tomemos en cuenta este concepto que estamos viendo aquí, la razón de negocios. ¿Por qué? Porque este concepto te va a permitir concluir cuándo es razonable considerar que el administrador es responsable o no. La razón de negocio se refiere a esta lógica de negocio que tiene el administrador y que le hace tomar decisiones. Si tú eres, ya quedamos, el administrador y tomas decisiones que llevan a la empresa a que truene, tú debes de poder argumentar bajo una idea lógica y razonable que tomaste las decisiones, que tu razón de negocio, que tu experiencia, que tu conocimiento de la materia, que tu inteligencia de negocio te permitió y que se le pudiera exigir a cualquier persona más o menos con las mismas características que tú, ¿no? Pero que a pesar de eso, pues la empresa tronó. Si tú logras acreditar que tuviste una razón de negocios correcta, aunque el resultado no haya sido positivo, safe, o sea, estás a salvo, porque precisamente la posibilidad de decir esto o de argumentar esto es lo que te salva. O sea, el decir que utilizaste pues una razón, una inteligencia suficiente para tomar una decisión con los elementos que tenías en el momento que fue necesario, pues eso es completamente lo que hace la diferencia, ¿no? Otra cosa es completamente diferente, que la empresa tronó porque tú no tuviste ni el cuidado, la debida diligencia o el deber fiduciario, regresamos a ese concepto, ni la razón de negocio suficiente para tomar decisiones que se le pueden exigir a una persona de tu rango, ¿no? O sea, a ver, si tú eres el administrador de Amazon y mañana truena Amazon porque no supo manejar la crisis de aranceles que hay en el mundo, espérame, a ver, estás hablando de un director o de un administrador de una empresa que, oye, es Amazon, es la empresa más importante o una de las empresas más importantes de los últimos tiempos, que tiene una vital importancia en cadenas de producción internacionales. O sea, si no sabes de logística, si no sabes de cómo funciona una cadena de producción basada en importaciones y exportaciones, no, mano, pues estás mal. A ver, si no supiste tomar buenas decisiones para Amazon en ese sentido,
pues ahí sí tienes culpa, ¿no? Tu razón de negocios no fue la correcta y entonces, en una de esas sí te hacemos responsable de que la empresa tronó. Pero a ver, imagínense todos los casos de lo que pasó durante la pandemia. Si yo soy director de una empresa, yo soy administrador de una empresa, tomo decisiones de lo que va a pasar para la empresa. Esto es 2019, imagínense que estamos en 2019. Estamos en junio de 2019, yo tomo posesión de la empresa y entonces, bueno, tomo posesión de la administración de la empresa, para decirlo un poquito de forma más correcta. Junio de 2019, empiezo a implementar mi plan y de repente, ¡pum!, pandemia, marzo 2020 y la empresa truena. No, pues espérame, o sea, la pandemia es una situación que por mucha razón de negocio, que por mucha experiencia tenga, pues es lo que le conocen como el cisne negro, ¿no? O sea, es un evento único, tan especial que pues era prácticamente imposible que pudieras prever que iba a pasar. Ahí sí, tu razón de negocios era correcta, pero las circunstancias eran otras, ¿vale? Si quieren también terminamos de explorar este tema de la razón de negocios, ya que estemos otra vez de manera sincrónica, porque este tema da para mucho, la razón de negocios, y termina siendo algo también importante cuando hablamos de los administradores, ¿vale? Entonces, bueno, les dejo esta información, por favor acuérdense de checar lo que ya quedamos y platicar también del tema de que empecemos hablando de la razón de negocios, ¿vale? Entonces, pues bueno, les dejo este material. Muchas gracias.